Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Más Barcelona, el videopodcast que habla con personas de renombre, de prestigio de nuestra ciudad y de sus alrededores. Hoy se encuentra con nosotros Joan Gaspar Solbes, empresario hotelero y presidente del Fútbol Club Barcelona. Una persona que tiene 80 años, los acaba de cumplir hace unos días. Él es del 14 de octubre de 1944. Fue presidente del Barça, faceta en la que es extraordinariamente conocido, desde el 25 de julio del año 2000 hasta el 12 de febrero del año 2003. Enseguida hablamos con él, antes la careta. Y aquí lo tengo a mi derecha. ¿Qué tal, Joan? Amic Joan, ¿cómo estamos? Muy bien, estupendo. Gracias por estar en el periódico. Un play. Bueno, venimos en las últimas horas, últimos días de una asamblea, por hablar de cosas de última hora, de una asamblea en la que Joan Gaspar siempre, bueno, mantuvo un discurso muy pro Joan Laporta, porque usted siempre se ha autodefinido como persona presidencialista y que sobre todo el Barça está por encima de todo. Bueno, tiene una cierta razón. Tú has dicho a la época de presidente, pero antes, durante 20 años, fui vicepresidente con José Luis Núñez, ¿no? Y esto marca mucho, ¿no? Cuando tú has sufrido y disfrutado las dos cosas, Sí. Durante tantos años, pues cuando no estás en primera línea ni en segunda, sino que estás como socio, pues siempre te merece un gran respeto el que sea presidente. Aparte que yo no me he confesado nunca, no me he cansado de decir que yo no soy laportista, en el sentido de que yo no voté a Laporta en estas elecciones últimas, voté a otro candidato. Cuando ganó Laporta se lo dije, Sí. le dije que a partir de ese momento él era el presidente democrático elegido por los socios y que pudiese contar conmigo. Y yo tengo la valentía de decirle las cosas que veo y las que no veo y no me gustan. Pero yo soy presidencialista, pero lo he sido con Laporta, lo he sido con Bartomeu, lo he visto con el Sandro Rosell, lo he sido con Enrique Reina, lo he sido con mí mismo, lo he sido con Núñez durante 20 y pico de años, de esto tú sabes mucho, y lo seguiré siendo toda mi vida. Bueno, usted ha dicho, acaba de decir que usted ha sufrido el Barça y lo ha agradecido. No sé cuándo estuvo más cómodo Joan Gaspar, en su etapa de vicepresidente, que estaba en todas las negociaciones, o en su etapa de presidente, porque Joan Gaspar ha dicho, ha sido el peor presidente de la historia del Barça. Yo creo que no es así. No tuvo una época fácil. Esto, sin ninguna duda, mi época de vicepresidente. Sí. He disfrutado, dudo mucho, bueno, no estoy seguro que pueden haber muchos socios, han disfrutado mucho, ¿no? Pero que hayan disfrutado más que yo, imposible. Yo me cuidaba sobre todo de la parte deportiva, fichajes, jugadores, trato con los jugadores, que para mí son figuras y leyendas del Barça. Yo he disfrutado muchísimo. Con presidente disfrutas menos porque estás más en primera línea y si las cosas no van bien, pues recibes enseguida. Como vicepresidente siempre estaba un poco protegido por el presidente Núñez, que en definitiva era el máximo responsable, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo he disfrutado mucho, lo he pasado muy bien, sigo pasándolo muy bien, sigo disfrutando. Otro día en la asamblea esta que tú comentabas, después de 9 horas de reunión, hubo alguien que hizo un comentario que le había llamado a su hijo diciendo ¿cuándo vendrás a cenar? Entonces yo en la intervención siguiente dije, pues mira, a mí me acaba de poner un WhatsApp mi mujer y diciéndome ¿cuándo vendrás a casa? Debes estar muy cansado, ¿no? Y yo le contesté diciendo, no, de cansado nada, estoy disfrutando como un camello. Y a ver, ¿por qué disfrutas? Porque disfrutas porque cuando tú quieres a una cosa como yo quiero el Barça, pues todo lo que es una asamblea en la que se discute a favor, en contra, y sobre todo temas importantes como el económico, el Espai Barça, etcétera, etcétera, pues yo disfruté mucho, o sea que no me fui a casa cansado, sino todo lo contrario. Usted ha fichado a Schuster, ha fichado a Maradona, ha fichado a Romario, ha fichado a Ronaldo, Leo Messi, lo sabe todo, o sea, ¿habrá memorias de Joan Gaspar? Porque esas memorias... No, porque... Lo que sabe usted y lo que tiene usted, y ha trascendido poco, porque usted es una persona muy reservada, ¿se lo va a quedar? Hay una frase que dice, todo lo que pueda decir ya lo he dicho, y todo lo que no puedo decir no lo diré. O sea que en este sentido yo creo que en la vida uno tiene que saber explicar las cosas que puede explicar
y debe de reservarse aquellas que él entienda que no debe de explicarlas. Es decir, no es que sean malas ni que sean negativas. No, que queden en la privacidad de las negociaciones. Y sobre todo porque afectan a terceras personas. Sí. Si me afectasen a mí solo, pues las explicaría sin ningún problema. Pero muchas de ellas pues hay implicados, y algunos de ellos que desgraciadamente ya no están con nosotros, ¿no? Sí. Pero tienen hijos, tienen familia. Y ese respeto que yo tengo por las personas hace que las cosas que yo pudiera explicar, que pudieran conllevar alguna opinión digamos, negativa, si es el caso, pues prefiero llevármelas a otro mundo, ¿no? Usted me dijo un día que había jugado en el jardín de su casa del Maresma, había jugado a fútbol con Krankel y con Simonsen. Sí, ¿Cómo sí. jugar a fútbol? Bueno, pues porque es que en aquella época o sea, los tiempos van cambiando, ¿no? En las nuevas tecnologías, pero en el mundo del fútbol también, ¿no? Sí. Antes los directivos, y sobre todo en este caso yo personalmente, no sé, los demás también lo hacían, pero yo lo hacía mucho. Yo cenaba, comía, disfrutaba con los jugadores, venían a casa, venían con sus esposas, con sus parejas, en vacaciones o en épocas en que venían a casa en verano, y a veces en el jardín, pues sí, habíamos hecho partidos. Había jugado a fútbol con ellos, había jugado a tenis con Kubala, Udo Lattek compró una casa muy cerca de la mía, nos veíamos día sí día también. A ver, yo siempre digo que en aquella época los que queríamos disfrutar, sí. Yo me iba con el equipo en las concentraciones y temporada, y yo era uno más. Sí. No jugaba, lógicamente, los partidos de entrenamiento, pero sí que me entrenaba con los jugadores, ¿no? Y yo me acuerdo que corría con los jugadores, tenía una edad para poder hacerlo, y que me acuerdo siempre que cuando corríamos alrededor de Papendal, que es donde iba el Barça, Charlie Resac me decía, yo no sé por qué corres, Juan, escóndete aquí detrás de esta piedra, y cuando pasen, la tercera vez que pase, nos levantamos y salimos, ¿no? Yo me reía muchísimo, porque, y en la época en la que fue entrenador Lassi Kubala, pues por las noches, por el Lassi, que cuidaba a los jugadores como si fueran hijos suyos, les llevaba un vaso de leche para que descansasen mejor, pues me trataba como un jugador más, ¿no? Y aquella parte yo, vaya, la disfrutaba conmigo como partícipe y directivo, pero yo me sentía uno más. Y eso... ¿Cuál es el mejor presidente que ha tenido el Barça? Sospecho la respuesta. Sí, José Luis Núñez, claro, lógicamente. Hombre, a ver, yo por respeto a quien nos fundó y a quien, en definitiva, pues hizo que el Barça sea lo que es hoy, es Joan Gamper, ¿no? Pero lo que pasa es que se ha hecho muchas injusticias con expresidentes, ¿no? Para mí, José Luis Núñez es el mejor, pero ha habido otros presidentes. Otro día en la Asamblea lo expliqué, y ya que me das la oportunidad, Miro Sanz. Si no hubiera sido por Miro Sanz, el Camp Nou no se hubiera hecho. Yo me acuerdo, porque era jovencito, pero acompañé a Miro Sanz, bueno, y a muchos miles de socios, a poner la primera piedra en el Camp Nou, ¿no? Y en la vorera, en los lados de la calle, cuando íbamos en procesión, habían socios de Barça que insultaban a Miro Sanz y le decían, nos llevarás a la ruina, no sé por qué nos vamos de las Corts, podemos quedarnos en las Corts, ¿por qué tenemos que hacer esta obra que va a ser muy costosa, etcétera, etcétera? Y Miro Sanz, no a mí, pero a mi padre, que eran muy amigos, le decía, Juan, al Barça le interesa hacer un estadio nuevo, y yo pienso, y se lo digo a los socios, ¿qué hubiera pasado si Miro Sanz hubiera hecho caso de los socios críticos, que ya les iba bien estar en las cosas? Pues hoy jugaríamos contra, no sé, contra el Cornellà, contra el Sabadell, contra el Lérida, contra el Sant Andreu, pero no seríamos un equipo de Champions, ni seríamos un equipo que lucha para ligas. El Camp Nou fue algo, y eso fue gracias al empeño de Miro Sanz y a su junta directiva. ¿Quién compró tantos terrenos en otros equipos, como el Madrid en este caso? Se compró un terreno, se hizo un estadio, se ha arreglado, ya queda muy bonito, con sus problemas, eso sí, que tiene, acústicos, pero el estadio está en medio de Madrid, pero nada más. Nosotros no. Tanto Miro Sanz como Montal también después, y Núñez, compraron muchos terrenos, que yo en algunas ocasiones le preguntaba a José Núñez, oye, ¿por qué tenemos que comprar tantos terrenos? Pues mira, el Espai Barça ahora, si no tuviéramos tantos terrenos, no podríamos hacer una ciudad deportiva como estamos haciendo ahora, un estadio fabuloso, un polideportivo, dos grandes edificios, un hotel, oficinas, el museo. Yo creo que a Núñez le faltó empatía con la prensa, creo que le faltó empatía, pero...
Bueno, hizo tantísimas cosas, Sí, para mí, ¿eh? Para sí, mí, sí, sí. para mí. Ampliar el Camp Nou, año 82, el estadio del Mundial, hizo muchas cosas, pero le faltaba esa mano izquierda, esa capacidad de diálogo que tenían otros presidentes, que la tuvo Joan Gaspar, u otros como Laporta, esa gestión con prensa que Núñez la tenía más reservada. Bueno, fue presidente mientras que quiso ser presidente. Sí, sí, ¿no? Esto vivió Del todavía 78 al 2000. Vivió unos cuantos años Sí, sí. después, pero se fue ni porque estaba cansado, sino porque en una entrevista que le hicieron, él insinuó que estaba cansado, Sí. pero no para irse. La prensa lo interpretó que estaba cansado y que quería irse. Sí. Salió en la prensa que lo quería dejar. Sí. Yo le llamé enseguida para decir, oye, eso os han equivocado, ¿no? Y el bueno de José Luis Núñez me dijo, Juan, ¿sabes qué te digo? Que me ha gustado esto de que me tengo que ir. Digo, hombre, ¿pero por qué te tienes que ir? Bueno, pues porque quizás sí. Por tanto, a ver, sí, él tenía su carácter, su forma de ser, Sí. pero bueno, tenía una fidelidad de un número importante de socios que hicieron que ganase todas las elecciones. Sí, y algunas de ellas no fueron fáciles porque Sí. teníamos enfrente a toda la parte política de aquellos tiempos que querían que hubiera un cambio, ¿no? ¿Ha sido el peor enemigo la política? Núñez siempre se quejaba de, recuerdo, elecciones Núñez Sixta Cambra, 1 de abril del año Sí. 89, tengo muy buena memoria, le pasan el resultado de las elecciones en mitad de un Barça-Madrid, mira el papel, gana, no dice nada, es decir, pero siempre la clase política ha querido entrar y mandar en el Barça. Bueno, históricamente, pasa que en el mundo fútbol, por suerte o por desgracia, yo diría más bien por desgracia, la memoria histórica no existe, ¿no? Siempre estamos pendientes de lo que pasó ayer o antes de ayer, Sí. o lo que pase mañana, ¿no? Pero en la memoria del Barça y de la historia del Barça, siempre ha sido un equipo que está muy ligado. El Barça es más que un club, esto está clarísimo, pero es que representa lo que representa. A mí me encanta, ¿no? Al país, a nuestra querida Cataluña, y esto ha sido siempre así. Y los políticos, probablemente, han estado siempre muy cerca del Barça, ¿no? Y sí, hubo algunas elecciones en las que José Luis, bueno, yo mismo, que entonces era vicepresidente, pues tuvimos un contrincante muy amigo mío, Sexta Cámara, que se presentó y que, bueno, que nos hizo luchar mucho para poderlo ganar, pero es que antes hubieron otras, ¿no? O sea, no fue la única que ganamos, ¿no? Y en algunas no hubo ningún candidato y estaba solamente José Luis. Y cuando tú decías que hizo la ampliación, es que hizo dos cosas, la ampliación muy importante, pero es que hizo que se hiciesen 25.000 socios más. O sea, el Barça, históricamente, durante muchos años, era un club de 60.000 socios. Sí. No nos movíamos, porque no había abonos. Y la gente, para ser socio y no ir a ver al fútbol, pues no se asociaba. Cuando hizo la ampliación, se agotaron los 25.000 asientos nuevos en 25.000 nuevos socios, enseguida. Y eso, pues, hombre, pasó de 60.000 a casi 80.000 y cerca de los 100.000 a poco tiempo. Entonces, José Luis se tiene que recordar, bueno, los años, ya sabes tú que son, Sí. y sirve para esto como uno de los mejores presidentes, sin dejar de pensar que los Llaudet, los que yo he conocido, Claro. los Montal y todos los últimos, Sandro, Rosell, el mismo Bartomeu, y ahora Laporta. Por tanto, Laporta, en el tema este que yo explicaba de Mino Sans, un poco ha hecho lo mismo con el Espai Barça. Seguro que la gente pensaba, ahora ya no lo piensa tanto, que el Espai Barça iba a ser nuestra ruina y tal y cual. Bueno, pues yo creo que el Espai Barça, cuando se ha terminado, por ley de vida, y eso hay que reconocerlo, o lo tengo que reconocer, yo lo disfrutaré menos que mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, pero bueno, el Espai Barça va a ser un estadio y unas instalaciones que nos van a dar un beneficio que ahora no tendremos, ni hubiéramos tenido jamás si hubiéramos quedado en el Camp Nou. Pues esto hay que agradecérselo. Ya sé que a veces cuesta agradecerle las cosas a un presidente del Barça, que estamos más pendientes de sus fallos que no de sus aciertos. Sí. Pero en este concreto, Sí. que lo van a disfrutar generaciones y generaciones, como lo han disfrutado gracias a Mino Sans muchas generaciones en el Camp Nou, pues lo va a ser lo del Espai Barça, ¿no? Tanto en este aspecto social y económico, porque también son un aspecto económico muy importante, los beneficios que se puedan conseguir, pues que se ha equivocado, hombre, que me equivoqué, hombre, por descontado, si no me hubiera equivocado, todavía sería presidente del Barça. ¿Qué es lo peor que hizo Gaspar como presidente? ¿Qué es lo peor que hizo Joan Gaspar? Ser demasiado forofo.
eso como no puedo dejar de serlo. Sí, sí, pero pues, eso lo conocemos, pero algún fichaje que dices, ostras, pues igual no hubiera gastado este dinero en fichar a Overmars. A ver, yo tuve no hay excusas que valgan. Cuando uno tiene 100.000 pañuelos que le dicen que se marche, tiene que irse, esto está clarísimo, ¿no? Pero también tuve mala pata. Las elecciones, cosa que no se han vuelto a repetir más, porque hice cambiar los estatutos, nunca más serán unas elecciones en el mes de agosto, nunca más, porque es el peor momento que se puede hacer las elecciones. Sí. El equipo ya está hecho, la temporada está preparada, los jugadores... Entonces, en el peor momento, el mes de agosto, y la noche anterior de mi elección, se nos roba a Figo de la forma que nos robaron a Figo por parte del Real Madrid. Hombre, todo esto coincidió... Bueno, pagó la cláusula. ¿Eh? Pagaron un dinero. No, eso ya como lo he explicado, eso sí que no lo voy a guardar en secreto. No, el Madrid hizo una estafa, hizo firmar un contrato al representante, que eso es ilegal a todos los efectos, y le comprometió dos cosas. Una, que le pagaría tanto más igual que el Barcelona, tanto no fue por un tema económico, pero que si no iba al Madrid, tendría una multa, una penalización de 500 millones de pesetas de aquella época, y que él los utilizaría para pagar el abono de los socios. Bueno, yo me imagino que por aquellas cosas yo hubiera pagado esos 500 millones a Figo. Figo los hubiera que pagar al Madrid. Porque Figo no se quería ir, lo firmó diciendo, bueno, no me voy a ir. No, Figo me dijo a mí que eso no lo había firmado él, que lo había firmado su representante. Y que él, si yo le daba los 500 millones por si acaso perdía, él venía a Barcelona. Pero ¿te imaginas que yo hubiera en mi época de presidente pagado el abono de los socios de la Real Madrid? Bueno, Marte está cerca para irse a vivir. ¿Ha vuelto a hablar con Figo? ¿Ha vuelto a hablar con Figo? Muy poco, con Figo no. Así que con Florentino sí, que se lo he dicho a la cara, que me hizo trampas y me hizo una jugada muy sucia, pero con Figo no. ¿Y qué dijo, ¿y qué dice Florentino cuando lo dices? Florentino tiene tres personalidades. Bueno, yo también tengo algunas, pero él tiene tres. Una, socio del presidente de Madrid, no lo puedo tragar. Dos, como persona... Bueno, pero alguien tiene que presidir el Madrid. Pero no lo puedo tragar en este sentido. Como persona, es un fuera de serie. Es maravilloso, es una gran persona, es bueno, es un buen tío, conmigo tiene muy buenas relaciones, en este sentido no tengo más que cosas positivas, y después, como empresario, es un fuera de serie. Es un fuera de serie, lo que ha hecho con su empresa, no muchos empresarios lo han hecho. Por lo tanto, como Madrid no puedo tener ninguna simpatía, dentro de esa antipatía, la que me hizo, como persona sí, porque yo lo he tratado mucho, y la verdad es que es una persona súper agradable en el trato y en la forma de ser, y como empresario, toda España, bueno, yo diría que todo el mundo sabe el nivel ya que hablamos del pasado, hombre, a mí me gustaría hablar de un tema que sé que Joan Gaspar lo conoce, que se queda muchas cosas, es un apellido, que es Negreira. Claro, a ver, Joan, últimamente cada vez que pasa algo, al segundo escándalo, ya sale el apellido. Estoy convencido que Joan Gaspar, que fue más o menos cuando empezó el tema Negreira, tengo varias preguntas y son muy cortas y muy claras, Joan. Dime lo que quieras. ¿Quién va a quién? ¿Es Negreira quien va al Barça y dice, oye, si yo os puedo asesorar porque es escandaloso, según él, la constancia de los árbitros en favorecer al Madrid, que si me dais un dinero, yo puedo gestionar que los árbitros vengan, yo les acompaño al hotel, los enjabono un poco? ¿Cómo empieza? Mira, yo de este tema de Negreira que me cansa mucho. Sí, pero no se sabe nada todavía. Pero otro día dije una cosa que yo creo que demuestra un poco el cachondeo de este tema, ¿no? Le dije a un periodista, y te lo digo a ti, que iba a dar una exclusiva. Si quieres, te la vuelvo a dar a ti. Yo no era presidente, no era vicepresidente, era socio, y yo compré un árbitro. Lo confieso, lo digo, que compré un árbitro. ¿Compré un árbitro? ¿Fue en Valencia? Compré un árbitro. Entonces el periodista que ¿Fue en Valencia cuando compraste? No, me dijo que yo dije que había comprado un árbitro. Pero el periodista que me hacía la entrevista me dice, hombre, por fin, Gaspar confiesa que ha comprado un árbitro y tal y cual. Digo, sí, lo confieso, y además no tengo ningún inconveniente en decir el nombre de este árbitro que compré. No me salió bien, pero bueno, yo lo compré. ¿Era italiano? No. Entonces me dice... Si era italiano... que te vas a poner a reír. No, hombre, no. Que te vas a poner a reír. Y entonces cuando ya me dijeron, bueno, dime qué árbitro compraste, Guruceta. Usted me está tomando el pelo, ¿no, señor Gaspar? Digo, efectivamente, te estoy tomando el pelo.
Te estoy tomando el pelo porque cuando uno ya está cansado de decir... Sí. Hombre, Guruceta nos pitó un penalti en medio del campo, ¿no? Y si lo hubiese comprado, no me hubiera pitado. Pero era un poco cachondeo. Yo no compré a Guruceta, por descontado. Vale. Pero lo puse como un ejemplo para decir, ya está bien, ya está bien. Mira, el Barça jamás, ni en mi época, ni en épocas anteriores, ni en épocas futuras, jamás ha hecho ilegalidades. No es ilegal pagar a una... Sí, pagar un árbitro para ganar es ilegal. Es una trampa. No para enjabonar, no es para ganar, es para enjabonar. Hablamos de la ilegalidad, Sí. que es de la que se nos acusa y no se va a poder ni demostrar ni se nos va a poder acusar. Esto está clarísimo. Que éticamente se pueda discutir. Sí. Que un exárbitro que forma parte del colegio arbitral nos haga informes, si es el caso, para decirnos o para advertirnos de cómo hay jugadores o árbitros, pero no para ganar, que es lo que... No, si yo hablo de informes, si yo hablo de... Eso no es... Y además, no es ilegal. Y además que no sea ilegal. Qué casualidad que cada vez que el Barça va bien, sale el tema Negreira. Yo estoy encantado porque decir que vamos bien. 1, 2. Quien más lo recuerda es quien menos lo tendría que recordar. Quien más lo recuerda es el que menos lo tendría que recordar, el Real Madrid. Y por tanto, a mí que el Real Madrid se haya presentado, perdona, eso a mí no me ha gustado. Y además yo lo único que he dicho, y repito, y lo digo 1000 veces, llegará un día en que la justicia, con la que yo creo firmemente, dirá que no hay nada y que no hay ninguna actuación incorrecta por parte de Barcelona. Ese día yo voy a pedir a los directivos del Sevilla, que no se dignan a venir al palco ni a ir a la comida porque dice que están ofendidos y tal, a los del Real Madrid y a todos aquellos que se han ofendido y que han tirado billetes de 500 euros en Bilbao, que nos pidan disculpas, que nos pidan perdón, que se han equivocado. A ver si es verdad que tienen esa dignidad de decir, señores, pues mira, habíamos pensado que, y ahora nos damos cuenta que no. No hay ninguna ilegalidad, ninguna. Y por tanto, a partir de aquí... no es ilegal, perdón, déjame acabar la frase, no es ilegal pagar a un árbitro que está en el comité técnico de árbitros para que que haga informes. Lo ha hecho todos los equipos, todos. No, todos no. No, todos. Casi todos. Y algunos han hecho más. Pagar, no. Sí, pagar. Y algunos han hecho más que esto. El Español no ha pagado. No, algunos han hecho más. Algunos han hecho más. Han tenido como delegado de equipo a un exárbitro internacional. ¿Y qué es un delegado de equipo? Es el que va a buscar al árbitro al aeropuerto, claro, lo lleva a comer. Y esta persona que hacía de delegado, pobre hombre, pero a ver si los árbitros no pueden trabajar después de dejar de ser árbitros. Exárbitro internacional, de un equipo de primera división, hacía delegado. Y yo me lo encontraba que estaba en los vestuarios atendiendo al árbitro como era su obligación. Bueno, ¿eso es ilegal? No es ilegal. No. ¿Es ético? ¿Por qué no es ético? Es un debate. ¿Por qué? Bueno, es que un exárbitro no puede nunca en su vida estar relacionado con algún aspecto que tenga que ver, como es en este caso el informe o incluso la delegación, que es importantísima de un equipo de fútbol. Sí. Esto, lo que pasa es que vuelvo a repetir. A mí cuando este tema no se acaba de zanjar, 1, 2... Cuando más ganamos y cuando mejor van las cosas es cuando sale. Y tercero, hay equipos que se sienten muy ofendidos, tanto que no van a las comidas de directivos ni vienen al palco porque se sienten muy ofendidos. Pues hombre, yo creo que la verdad esto se está ya sobrepasando. Pero bueno, algún día... Bueno, pero si el Barça pagó... yo creo que se debe reconocer públicamente. Pagamos, pero sí, se ha dicho... el Barça pagó. Pues si esto se ha reconocido y se ha dicho que incluso se aumentó... Hombre, si aumentó es que iba bien el tema. Porque habían informes que iban más allá, iban a nivel internacional, pero sí, a ver, yo no pagué, pero las veces que yo llamaba a Udo Lattek, que conocía el fútbol alemán mejor que nadie, para decirle como amigo, puesto que había sido entrenador del Barça, en Champions, oye Udo, nos ha tocado este árbitro alemán, ¿qué tal es? Y me decía Udo, pues dile a los jugadores que vayan con cuidado. Eso tiene poco que ver con lo que hacía Negreira, pues, claro. Sí, pero esto es ético. El informarte con un amigo, por favor, es que llega un momento que dices, bueno, entonces en el mundo del fútbol, es decir, ayer yo oía compañeros suyos que ponían en duda
si el árbitro de mañana, por ser del mismo país que el presidente de la UEFA, pues, por favor. Sí, entiendo. No, los árbitros se pueden equivocar, como se equivocan los jugadores y no meten un gol sin portero, como se equivocan los directivos, también como se equivocan los periodistas. Mucho. Un poquito. Pero de eso a cometer una ilegalidad, no, que queremos ganar este partido. Y como queremos ganar este partido, pide usted un penalti que no sea correcto. No, yo creo que eso no pasó. Yo creo que solamente se pagó a Negreira para, mi opinión, para decir, oye, enjabóname todo para que vaya mejor. No, ni enjabóname. Dame informes que iban más allá, por lo que yo he podido enterarme, de los temas arbitrales. También iban a otros aspectos, es decir, que tenían que ver con el mundo del fútbol. Sí. Eso no es ilegal, eso vuelvo a decir, lo han hecho, pero no en España. En España, en Alemania, en Italia, en Francia. Todos no, Joan. Todos han tenido. Bueno. A ver, fuera de la ilegalidad, que es lo que podría, de alguna forma, culparse a Barça, que no la ha hecho. Bueno, pues es decir, la ética, claro, porque si no de aquí nos iremos a... Es un tema que tampoco quería tocar porque no es el... claro. ¿Dónde nos iremos? No, algún día son temas que medio han prescrito de las ligas de Tenerife. Claro. Tú pagar a un equipo por ganar es legal. No, pero ni eso. El que el Barça no pagó al Tenerife, hombre, Joan, que vino al Gamper al año siguiente. Que no. Que vino al Gamper al año siguiente. Que no pagó a los jugadores, que no. El Barça no pagó al Tenerife. No. El Barça le dijo... ¿Pagó a un amigo que tenía un negocio? No, si te quieres se lo explico. Sí, claro. El Barça lo que hizo es decirle al presidente del Tenerife, si ganáis el partido os invitaré al Gamper. Punto. Nada más. Lo que el presidente... Y la invitación implicaba un pago descomunal. Descomunal no. Era la misma cifra o más barata de lo que nos costaba invitar al Gamper, al Bayern de Múnich, o al Manchester City, o al Porto Alegre. Nada. Hay otra pregunta. De aquí, lo que el presidente del Tenerife hizo con esa posibilidad de jugar al Gamper... Javier Pérez. Pero esto ya... pero nosotros no pagamos a nada, faltaría más. Hay una pregunta que es la cara B, que es... ¿Pagó el Barça a algún jugador del Madrid en aquellos 2 partidos de Tenerife? Es que si en el fútbol no puedes... Digo porque ya ha prescrito. No, que no. Pero es que si en el fútbol no puedes inventar, no te puedes imaginar pues que en Tenerife lo que tú acabas de decir, pero es igual, más grave todavía. A ver, en el Deportivo La Coruña, según dicen, por parte del Deportivo compró al defensa del Valencia que hizo penal. Por parte del Barça pagamos al jugador que tiró el penal y tal. Por parte del Barcelona estaba motivado el portero. Por favor. O sea, el fútbol tiene una grandeza que es la imaginación, que no tiene límites. Entonces, pues todos... Ahora, de todas formas, yo también tengo una pregunta. A ver. La gente que presume de decir todas estas cosas es que a lo mejor las hace él en su vida, ¿no? Porque, claro... yo no presumo, yo digo tú no, en general. Vale. Que dice, es que hiciste, es que te ha dejado... Yo siempre les digo, oye, que tú lo debes hacer en tu vida, porque yo de luego no lo he hecho nunca en mi vida. Yo ni he comprado a nadie, ni he dejado de comprar nada, ilegal totalmente. Pero más exagerado que lado de Tenerife es lo de La Coruña, porque ahí hay 3. El Deportivo dicen que compró todo el mundo está... defensa, penalti en el minuto Brusi, 90. González, En el minuto 90, un penalti discutible, pero lo pitó, penalti. Bueno, nosotros habíamos comprado al jugador que pitaba, que por cierto, no lo pitó el que tenía que pitarlo, o no lo tiró el que tenía que tirarlo, entonces habíamos comprado varios, porque claro, si uno solo, si después cambiaba, para que no lo metiese. Después tuvimos que también comprar... porque además todo eso implicaría en un estamento serio como la Liga... Por favor. Oye, yo siempre digo lo siguiente. Si yo que he estado viviendo de una forma intensísima durante más de 30 años el fútbol, yo que soy propenso un día a infartar en un partido del Barça, supiese que pero si yo supiese que se mangonean los partidos, ¿tú crees que yo soy tan imbécil de tener que irme del campo porque tengo arritmia? Por favor. Es una pena que haya gente que se lo crea, pero bueno, lo respeto y no los voy a criticar. Pero que el Barça, y ahí me atrevo a decir más, el Barça y otros equipos, muchísimos equipos europeos y muchísimos equipos españoles, por decir todos, no han hecho ninguna ilegalidad en ese sentido para ganar un partido o para dejarse ganar por parte de algún equipo. Punto. El adiós de Cruyff, un símbolo del barcelonismo
que quedó traducido en un cese que ejecutó el propio Joan Gaspar. Sí. Esa es una de las partes más dolorosas que ha tenido Joan Gaspar, presidente, vicepresidente, mejor dicho, porque le dolió. Ahí hay una parte muy dolorosa y una parte muy feliz. Y una parte muy feliz que cambió la historia del Barça. O sea, se ficha a Johan Cruyff, lo fiché yo en Suiza. 2 años prácticamente no ganamos ningún título. Y en una asamblea de compromisarios, los socios, a grito pelado, pidieron a Núñez que cesase a Johan Cruyff. Y Núñez, a grito pelado, y Casaus, a grito pelado, les dijo a los socios compromisarios: os equivocáis. Johan tiene que continuar. Que no. El 97, recuerdo la frase, el 97% de los socios me piden que por primera vez en la historia se votó con urna. Porque nunca jamás en mi historia, que he estado más de 70 asambleas de compromisarios, se ha votado con urna, a brazo alzado. No, hubo uno de los presentes que dijo no, con urna. Y se votó con urna. Y se ganó que no se podía o que no se debía echar a Johan Cruyff. Y eso fue por una defensa, pero de una forma violenta. Yo me acuerdo de José Luis Núñez de pie, chillando a los socios: os equivocáis, Oye, a partir de ahí, 4 años gloriosos. Copas de Europa, ligas, etcétera, etcétera. Y después, al final, 2 años sin ganar nada. Y ahí, bueno, pues tristemente, el Barça tomó una decisión de cambiar de entrenador, cosa que desgraciadamente o afortunadamente igual se hace. No vamos a poner ejemplos cercanos como el propio Barça este año. Hemos cambiado de entrenador, pero cuando se pierde, pues se mira de intentar mejorar y tal. Y sí, efectivamente, yo fui tan burro, en vez de irme a casa, no, mejor dicho, a jugar a fútbol, porque el día jugaba a fútbol contra los Mossos de Escuadra, como cónsul. Y yo me fui para decirle: oye, yo, me ha pasado esto, tal. Había salido en un diario, bueno, un diario de esta casa, que habíamos estado con Núñez hablando con un entrenador, Bobby Robson, y a partir de aquí Johan se enfadó con toda razón. Y nombró a personas que no venían al cuento. Bueno, pero es igual, nos enfadamos, nos discutimos, al final es por eso, y nos disputamos. Y él, Después yo recompuse las relaciones con Johan, incluso vino a la boda de uno de mis hijos y tal, y desgraciadamente nos dejó, pero en los últimos años de vida de Johan, yo con él tenía una relación, hombre, no tan exquisita como al principio, que lo fue, muy exquisita y muy buena, pero bueno, la vida desgraciadamente es dura en este sentido, ¿no? Acabamos en breve. El periódico Sport, del cual Joan Gaspar es fundador, cumple 45 años. Nunca sabremos el poder que tiene la prensa, ni todo lo que llega a ayudar y a veces a perjudicar la prensa a un club de fútbol. Bueno, a ver, esto no creo que en la redacción del Sport ya quede nadie de aquella época, ¿no? Bueno, alguno queda. Con Ximari Porcioles y con 2 jóvenes como José María Casanovas y Tom Hernández, pues efectivamente hicimos el Sport. Y nadie podrá decir que en los muchos años en los que yo fui muy importante, no solamente el Sport cambió cualquier información negativa de la Junta Directiva, siendo yo vicepresidente, ni jamás puse los pies como dueño del Sport, conjuntamente con Ximari Porcioles, en la redacción del Sport. Jamás, para que nunca nadie pudiera decir. Por tanto, yo siempre he creído que la prensa, y en este caso hablo del Sport por conocimiento de causa, hacía su política. Y cuando nos equivocábamos, las veces que José Núñez me había dicho: pero Joan, ¿tú no eres el amo? Oye, el amo son los periodistas, que escriben lo que tienen que escribir, punto. Y yo no sé incapaz. Y José María Casanovas es testimonio. Nunca jamás el Sport hizo cualquier. Pasa que después el bueno de Antonio Asensio, en aquel momento dueño del periódico, me pidió por favor que se lo vendiese y tal, y así acabó mi época. Y además tengo que reconocer que, siendo yo presidente, quizá no hubiera continuado, pero durante mi época en la que estuve, entonces yo fui presidente del Sant Andreu. Durante 9 años. Y lo poco mucho que yo ganaba en el Sport como accionista, el 100%, el 100% de los dividendos que se me daban los traspasaba al Sant Andreu. Y así el Sant Andreu estuvo a punto de subir a Segunda División A.
Bueno, al final, hubo otro episodio también con un árbitro por medio que tampoco ayudó mucho, sinceramente. Con lo cual se verifica que esto pasa en todas las casas. Esto, según el árbitro, con el que yo, al cabo de los años, lo tuve haciendo ya de árbitro de primera división. Sí. Y cuando me vio... Japón-Sevilla. ¿Usted se acuerda de mí? No, digo, sí, hombre, claro, me acuerdo de mí, mi memoria. Oiga, Sí. Yo le prometo, oiga, usted hizo lo que pensó en aquel momento, que no era gol, pero yo no le voy a usted... Si no me guarda rencor, ni hablar, no le faltaría más. Oiga, usted, según mi opinión, se equivocó. Sabes que no se equivocó. Bueno, en el fondo sabes que ejecutó una orden que él tenía. Yo espero que no. Y no subimos a segunda A y por desgracia nos quedamos en segunda B. Pero bueno, es decir, lo que sí que es importante es que yo jamás de esta casa del Sport, tuve ningún beneficio. Todo el beneficio se lo daba al Sant Andreu, y gracias a esto el Sant Andreu pues, estuvo jugando muchos años luchando para la segunda A, ¿no? Ahora bien, de la legalidad, de la honestidad de los periodistas, absoluto, ni amo ni no amo. Los periodistas son libres de criticar o de alabar según creen ellos oportuno. Me quedo con la satisfacción de haber escuchado a Joan Gaspart lo que él ha querido decir, porque yo creo que, como siempre, ya ha dicho él en esta silla del periódico, hay que saber guardar algunos secretos, no todos, pero algunos secretos, y saber perfectamente guardar los silencios. Me quedo la entrevista a medias, pero ya para otra ocasión, para hablar de la faceta de Joan Gaspart, hotelero. Él tiene muchas batallitas y muchas anécdotas que explicar como hotelero. En los hoteles pasan muchas cosas, y como cónsul honorario de las Islas Seychelles en Barcelona. Es el cónsul honorario más antiguo, no sé si de España o de Europa, pero bueno, lo dejamos para otro día. De Seychelles del mundo. Del mundo, ¿es? De las Seychelles, Joan, muchas gracias. Mil gracias por estar aquí y explicar lo que ha querido explicar en este video podcast del periódico. Gracias a todos ustedes por vernos y hasta la próxima semana. Un saludo.